Buenos días, esperamos que todos estén bien. Hola, buenas a todos. Este va a ser otro episodio de Nada Nuevo Bajo el Sol. Sí. Este, y el título o el tema que queremos discutir hoy es el tema ¿Mm? es el uso de la comedia en nuestro día a día y qué perspectivas le podemos dar a ella Sí, y qué usos tenemos para la comedia y básicamente para qué sirve. sí. Yo, como a modo personal, quería comentar que para mí siempre la comedia ha sido algo interesante. De cierta forma, yo creo que es lo que más consumo en todos sus formatos, sitcom, sketch, stand-up, y desde muy chico. Y creo que algo que siempre me llamó la atención de la comedia fue el hecho de que, bueno, uno era como homogeneizante en mi familia, porque, por ejemplo, nos podíamos reír tanto mis viejos como nosotros los hijos, de algo que era lo mismo, por lo tanto nos reíamos todo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo me llamaba mucho la atención que muchas veces veía que mis padres se reían de cosas que nos decían que nosotros no teníamos que hacer. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para mí como que siempre la comedia, o lo que nos hace reír, como que se escapa un poco de la postura que nosotros ponemos al mundo, como que algo que es muy intrínseco y que no, de alguna manera no logramos controlar. A mí siempre lo que me llamó la atención de la comedia ¿Mm? es como, también lo que tú dijiste, siento que la comedia es como una cosa que hasta cierto punto escapa al alcance moral de nuestras creencias o nuestras acciones, porque nos permite reconocer hasta cierto punto cuál es como qué es lo que, cuál es como esa falla en la realidad, cuál es como ese gap, Discordancia. ese espacio que No, existe entre lo que yo ¿Mm? hago normalmente y lo que realmente sé que es correcto o lo que en el caso del humor un poco más negro, lo que yo sé que es No, incorrecto. claro, Entonces, sí, en ese sentido, yo siento que la comedia es fundamental para recordarnos cuál es nuestra posición respecto de los hechos y de la realidad misma. sí. Y al mismo tiempo yo creo que nos coloca en situaciones que son incómodas o que en la realidad física podrían ser muy incómodas, Ujú. pero al estar planteada en esta forma lúdica o, entre comillas, imaginaria en el mundo de la idea, nos podemos reír porque nos damos cuenta de lo absurdo que es esa situación o de lo horrible que podría ser, siendo que tal vez existe. Y Claro, podemos entenderla desde otro, lo aproximamos desde otra medida que tal vez lo contrario sería el drama y sentirnos mal por aquello. Nos podemos aproximar también desde el entenderlo como parte de eso mismo, desde eso desconocido, horrible que puede ser la realidad, pero que al verla desde lejos, como claro. desde, desde más lejos, desde la gran pintura, nos podemos reír de ella. Sí, pues. Hasta cierto punto, casi todas las formas de comedia que yo he consumido a lo largo del tiempo ¿Mm? son como utilizan la exageración en los personajes. Sí, Entonces, el carácter de cada persona está exagerado, es no real sí, en el fondo, es caricaturesco. caricaturesco. Y entonces, Sí, como que exaltan un punto de la sí, de la personalidad realidad. de cierto personaje y lo colocan en una situación del día a día. Y es Sí, po. eso lo que nos causa un poco el tema de la risa, finalmente. Sí, Es sí, como, yo sé que tengo este rasgo, ¿Mm? pero sé que no es tan exagerado. Entonces me Claro. río de lo que yo eventualmente haría como si pudiese usar todas mis No, pulsiones para hacerlo. sí, Sin embargo, prefiero no hacerlo porque no es lo indicado. sí. En ese sentido es extraño lo que nos hace reír. Hay distintos tipos de comedia, por ejemplo, que suponte de Peep Show, que es una comedia inglesa, yo creo que explora mucho ese sentimiento como de lo extraño, de lo que yo probablemente no haría, de lo que es como bien incómodo, y Ujú. cómo lo hace, cómo eso también puede ser un hecho de risa, lo incómodo de nuestras situaciones cotidianas, en el día a día, y de cómo exploran eso desde lo cotidiano, por así decirlo. Claro. The Peep Show está recomendado, está en Netflix, por Sí, cierto. en Netflix, sí. Es es súper buen show para como los que sienten
como hasta cierto punto esa ansiedad social como de estoy haciendo lo correcto Sí. o debería ser así o debería actuar de esta otra forma. Uno de los personajes Sí, constantemente está pensando en si lo que está haciendo lo está haciendo bien entonces o se está equivocando y te termina meten haciendo en, puras estupideces. sí, te meten en la cabeza de este tipo, Sí, que de nuevo es lo mismo, es como este rasgo medio neurótico de querer controlar todo, de hacerlo todo bien, sí. eh, y sale todo mal. Generalmente, sí. Generalmente sale todo Pero, mal. sí, recomendado. Una Sí, buena sitcom. sí, sí. Sí. Y yo creo que, de alguna forma, para mí por lo menos, el, la comedia en sí, lo que contiene así como en su núcleo, porque hay muchos aspectos, muchas ramas, ¿Mm? pero en su núcleo siempre contiene algo del absurdo. Para ¿Ya? mí, de alguna forma, la comedia es lo que permite sobrellevar el absurdo de la realidad, o aguantarla, o sublimarla a alguna medida, y al observarla desde lejos, desde que no nos está ocurriendo directamente a nosotros, podemos reírnos de algo que tal vez si nos ocurriera a nosotros no sería tan chistoso. Pero como Claro, lo vemos alejado, lo vemos en una pantalla como segura, sí nos permite esta sublimación de la risa. claro. Es como, es la existencia de este espacio seguro en el fondo. Hmm, Como, yo sé que la situación es real, yo sé que es amenazante, sí, po, pero estoy lejos de ella. Entonces puedo claro, reírme de la misma. sí. Dentro de lo que es como la mirada absurdista, más que la mirada, o sea, la mirada absurdista yo la comprendo. Sí. Y si leemos el guión, o como los punteos, ¿Mm? eh, yo creo que tiene que ver con cierta expectación de los hechos, ¿Ya? ¿Sí? pero que redunda un poco en esto de la idea de que no es nocivo, Sí, no po, se corre un verdadero riesgo. sí, po. Entonces, y esto yo creo que se conecta con la idea de que hay un rasgo exagerado, hay un rasgo de mí ¿Mm? mismo que no me gusta en una situación cotidiana que me enfrento todos los días, ¿Cómo? pero como sé que eso no es real, por lo menos en el plano de lo que efectivamente termino haciendo, Sí, po, logro reírme de ello. sí, po, sí, po. Yo me acuerdo que el otro día estábamos conversando y tú me decías que en el fondo un chiste siempre contiene una subversión de expectativas, que en el fondo eso es lo chistoso, al final tiene la Sí, po. premisa, etcétera, etcétera, pero al final siempre termina con algo que en el fondo no es lo coherente que uno esperaría y por lo ¿Mm? tanto no hace reír. Claro, Y que en el fondo esa subversión de expectativas, como ocurre en este plano de la idea, es no nocivo, por lo tanto podemos reírnos de ella, porque nosotros como especie a lo largo de las generaciones, nuestra capacidad de reconocer patrones en el ambiente y hacer estaciones predecibles, por ejemplo, cuándo vamos a cosechar, estaciones de la luna, etcétera, ¿Mm? eso es lo que nos permitió desarrollarnos en el mundo. Y por ejemplo, no sé, si yo salgo de la casa y tengo la puerta cerrada y cuando vuelvo está abierta, es una subversión de expectativas que no me va a causar risa, sino que por lo menos me va a causar un remesón en el espinazo de que o me entraron a robar o hay alguien dentro de mi casa. Esa subversión de la expectativa no está en el mundo real físico y no ser capaz de hacernos daño es lo que nos permite, de alguna manera, entenderlo como discordante, como absurdo y darnos esa carcajada. claro. Hace tiempo me acuerdo haber leído que decía ¿Mm? que, como tú lo decís, la subversión de expectativas, ¿Mm? la comedia en el fondo, en un chiste normal, ¿Sí? uno espera que las cosas ocurran de cierta manera, ¿Sí? dentro de cierta lógica del día a día. Sin embargo, es cuando se cambia como el resultado final, por así decirlo, que escapa a nuestras expectativas, ¿Sí? nuestro cerebro genera una respuesta de pánico, claramente. ¿Sí? Y ese pánico, en el caso del chiste, se relaciona con la risa ¿Sí? frente a la situación. Por eso también se entiende que hay gente que cuando llora se pone a reír, o ¿Sí? tan lógico como la gente que está presentando, está en una exposición de un trabajo Claro. y está Y tan está nerviosa que nervioso empieza a reírse. a reírse. ¿Sí? Porque es una expresión más de pánico, es una acción que no estoy controlando, que no es racional y que es frente a una situación que yo percibo como amenazante. ¿Sí? Kierkegaard decía que en el fondo la realidad al ser absurda, como según él, la respuesta más lógica sería reírnos de ella, como la mejor forma de sublimarlo es a través de la risa. Claro. Sí, yo por lo menos la forma en que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es hasta cierto punto
también lo decía Camus, ¿Mm? que hay que imaginarse a Sísifo feliz. ¿Mm? Recordemos que Sísifo es este ser, no recuerdo toda la mitología, pero Sí, está condenado a hacer rodar hacia arriba, a subir una piedra la, a una la montaña, piedra. Sí. y redonda, ¿no es cierto? Y cada vez que llega a la cima, se le cae para el otro lado y tiene que volver a Y empezar. tienen que empezar de nuevo. Ese es su castigo por toda la eternidad. Sí, Entonces, lo que hace Kami es invertir un poco el mito y decir, hay que imaginarse a Sísifo feliz. sí. Al principio me hacía mucho ruido esa idea, no la compartía o no la entendía al menos, pero después me empezó a ¿Mm? hacer sentido el hecho de que es como, y lo voy a poner en otros términos, Sí, imaginémonos el universo. El sí, universo es vastamente amplio, escapa a nuestra comprensión humana de las dimensiones de la magnitud del espacio y del tiempo. sí. Y entonces estamos perdidos, somos de pale blue dot, como decía Carl Sagan. Ujú. Eh, Esa es la situación. Entonces quedan dos respuestas, o sea, quedan respuestas de ¿qué hago ahora? ¿Me Claro, ahora que angustio sí, porque nada sí, po, tiene sentido y chao? sí, po, ¿O digo, ¿y qué tiene? sí, Y po, hago mis cosas igual y disfruto el día a día igual. sí, Eh, po. Y le Eso, saco provecho a esa realidad. claro, esa es la felicidad de Sísifo. Como tengo Mm, esto, lo haré de todas formas. claro, Eso yo creo sí, que es como bonito del absurdismo sí. Y bueno, yo creo que y el tal vez se relaciona, existencialismo. sí, yo creo que también se relaciona tal vez un poco con lo que quizás queremos hablar más adelante. ¿Mm? BoJack en el fondo yo creo que de alguna manera ejemplifica ese pensamiento, podríamos decirlo así como más positivo o un nihilismo más positivo, ¿Mm? optimista, de que tal vez la realidad es absurda, que no tenemos nada, no hay respuestas superiores a nosotros, sino que nosotros las damos, pero por lo tanto nosotros tenemos la oportunidad de darla, el espacio que tenemos de Claro. hacer algo en torno a este absurdo, por plantearlo de alguna manera. Más allá de que Sí, hayan cosas construidas, el espacio es este, por así decirlo. sí, yo creo que ese va a ser un buen tema para un siguiente video. Sí, Y para cerrar un poco esta idea de lo que estamos conversando ahora, es es súper interesante, muy probablemente me vaya por las ramas, pero el tema de sí, el determinismo físico, mecánico, si se le quiere decir, del universo, ¿ya? porque al menos yo soy un convencido, y tiene que ver con el absurdismo, créanme, ¿Ya? convencido de que desde la primera fracción de segundo o de la unidad de escala de tiempo que quieran, ¿Mm? que ocurrió el suceso del Big Bang, ya está todo determinado. Como que ¿Ya? las leyes físicas que empezaron a operar desde ese entonces, eh, Son como, las so- mismas. como son un set determinado de reglas, Sí, todo lo que viene hacia adelante deriva de las de ese interacciones espacio. claro, de las interacciones de la materia ¿Cómo? del universo temprano. Entonces, lo único que nos separa de poder leer el futuro, en el fondo, ¿Mm? es la capacidad de describir los fenómenos naturales que nos ocurren. Sí. Entonces, eso es lo que ciertas escuelas de filosofía ligadas a la física, particularmente la física de Newton, ¿Mm? empezaron a describir como el determinismo, que es Ya. que todo ya está hecho, está planeado, no planeado, porque eso suena como a un Sí, tercero, como un pero destino. Claro. claro, todo está determinado en el fondo, lo dice el mismo nombre. ¿Cómo? Y lo único que no nos permite ver qué es lo que va a pasar en el futuro es la Sí. incapacidad, ya sea por el modelo, las ecuaciones que ¿Mm? usamos para representar la realidad, o una suerte de poder computacional para poder calcular todas estas variables. Sí. Entonces estamos atrapados. Todo lo que hacemos está... el hecho de que yo me esté cuestionando si tengo libre albedrío, por ejemplo, ¿Ya? no es libre albedrío propiamente tal. Ya estaba pensado, ya Estaría determinado por. ya estaba determinado ¿Ya? por esta cuestión física de que iba a ser así. Entonces Ya. llega la pregunta del absurdismo. ¿Y qué tiene? Sí, pues. ¿Por qué me voy a angustiar por un destino que yo no puedo leer Sí, po.
en el que puedo estar derechamente equivocado si es que nos cuestionamos la escuela filosófica misma. Claro. Pero, ¿qué tiene? No, ¿por qué no disfrutar el sol? ¿Por qué no disfrutar estar con amigos? ¿Por qué no disfrutar hacer cumplir sueños y cosas así? Sí, Yo creo que ese es lo fundamental en esto. sí, ¿y por qué no disfrutar también el mismo cuestionamiento? ¿Por qué no disfrutar Claro. ese desconocido? ¿Por qué no aceptar esa cosa que se me escapa como parte de lo que es, no? Bueno, eso es lo que en términos psicoanalíticos se caracteriza la neurosis, que es ¿Mm? como, ¿cómo decirlo? Estoy yo como ser ser consciente y ¿Mm? reconozco que afuera existe la realidad. Sí, Y más que eso, yo reconozco que la realidad es distinta a mí. sí, Entonces, lo que plantea Freud hasta cierto punto es que yo quiero destruir, para obtener placer, quiero ¿ya? destruir el objeto de mi deseo. Que es lo ¿Ya? que más tarde Lacan describe como el objeto, el pequeño objeto A, que es como ¿Mm? esa pequeña franja micrométrica que me ¿Mm? separa del resto. ¿Ya? Entonces, lo que me permite tener deseo sobre esa cosa no ¿Sí? es la destrucción misma, sino es el acercarme a su destrucción. Siempre ¿Ya? girando alrededor, nunca ¿Entiendo? llegando al objeto mismo, porque cuando se ¿Cómo? destruye el objeto, termina el deseo. No. Entonces, ¿Sí? en ese sentido, el neurótico sufre con este acercamiento. Lo único que quiere Claro, es destruir el objeto de su deseo para que éste mismo se detenga. se detenga, ¿sí entiendo? Entonces, lo que hay que hacer, quizás poniéndolo como en términos de filosofía más budista, si se le quiere ver así, es como ¿Sí? el hecho de que hay que disfrutar el camino, Sí, pues. o el camino es El estar en la recorrido, el carne, camino, el punto en el fondo. claro, es eso en el fondo. Sí, Como pues. no intentar tener que hacer la cosa, necesariamente. Sí, Con intentarlo, podría ser una fuente de placer en sí misma. sí, pues. Carl Jung después habla en el fondo de que para él como el estado como objetivo que uno debería tener psicológicamente es la totalidad, pues, como ¿Mm? no justamente destruir el objeto, sino que el proceso en sí mismo, es la totalidad de todo y de Ujú. todas mis partes, las partes tanto buenas como malas, el proceso de totalidad con el universo lo que me permite tener calma, paz y sentirme uno con el mundo, por así decirlo. Mm. Hay una, hay otra forma que siento yo de ver la comedia, ¿Mm? que es como una suerte de reconocimiento de una realidad traumática que existe en el mundo exterior. ¿Ya? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el humor negro principalmente, ¿Ya? porque es como... hay un chiste muy ejemplificador de todo esto, que es ¿Mm? de un filósofo esloveno, que es Slavoj Žižek, Sí, sí. del que ¿Mm? conversamos el capítulo anterior, Sí. que el chiste es horrible. Todavía no voy a emitir opinión al respecto, pero lo voy a Sí. contar. Me reduzco a un ser objetivo en este mismo segundo. Él dice, cuenta un chiste de que era era como el Estado ruso antiguo, ¿Mm? cuando todavía existía el Imperio Mongol, y era una pareja de campesinos rusos, pues, el marido y su esposa. ¿Mm? Y llegaba un señor mongol en caballo, con armadura, con todo el poder del mundo a ver estos dos campesinos. ¿Mm? Y el mongol le dice al tipo, voy a violar a tu esposa y tú debes sostener mis testículos mientras tanto para que no se me manchen con la tierra que hay en el suelo. ¿Mm? Entonces el mongol viola a la esposa y cuando este se va y queda la esposa con el marido se pone a celebrar. ¿Mm? Canta, salta, está feliz. Y la esposa se enfurece, po. Dice, ¿por qué mierda estáis feliz si me acaban de cometer un acto atroz hacia mi persona? Y el campesino le responde, ah,
pero le manché los testículos con tierra. Mm. Entonces, eso tiene dos interpretaciones. Una es política, que es súper interesante, que es que Sí. lo que hizo este campesino fue que estaba el sistema capitalista, el mongol, abusando de la gente, que en este caso sería la esposa, Sí. mediante restricción de bienes, como quieran llamarle al abuso del capitalismo actual a las personas, Explotación. Sí. la explotación. Y, y lo que hace él, como dentro de este juego de, oh, qué bacán soy y todo eso, es hacerle una pequeña herida, que no Oh, sangra, no hace nada, es simplemente un toquecito al modelo, pero que no cambia nada sustancial, el sufrimiento sigue ocurriendo, es un sí. acto horrible. Pero que Entonces, lo hace sentirse bien a él mismo. claro, lo único que le sirve es para sentirse bien consigo mismo, de, oh, hice algo. Entonces, lo que proponía este filósofo esloveno en el contexto del chiste es que el punto es cortar los testículos, destruir el sistema en sí mismo. Eso por un lado. ¿Sí? Y por el otro, todo esto había sido como en un seminario, una cosa así, entonces había público. Entonces, una de las personas del público le dice que cómo carajo se le ocurría hacer un chiste sobre una violación, que es un acto totalmente horrible, Mm. deplorable, es- no hay que decir nada Sí. más, es malo simplemente. Sí. Y entonces lo que hace el filósofo es contestarle diciendo que ese es justamente el punto que él quería tocar. Es el hecho de que este campesino, el marido, ignoró el sufrimiento de la persona, la esposa, Oh, lo que hace que el chiste reconozca una realidad traumática, que es que la sí. izquierda moderna se contenta con hacer pequeños cambios, pequeños movimientos que en verdad no modifican en nada el sistema de base. Mm. Y esa es la realidad traumática, ¿no? El ignorar el sufrimiento de las El personas sufrimiento. Sí. por yo sentirme mejor conmigo mismo. Sí. Entonces, yo creo que lo importante de toda esta cosa que acabo de decir es eso, po. El humor, principalmente el humor negro, nos permite Mm. darnos cuenta de lo que está mal y por eso nos reímos de él. No nos Sí, reímos pues, no por porque. suerte de crueldad interna que sale a Sí, flote por una ventana que se abre para hacer chistes racistas o antisemitas o lo que sea, sí, pues. sino que en una mente, digamos, equilibrada, es como, eso es horrible, Sí, jamás lo pues. voy a hacer. Pero en este espacio no nocivo, me puedo permitir reírme de ello. Y eso me permite sublimarlo y de que después, cuando vuelva a mi día a día, no haga la estupidez que estoy contándole el chiste o no la vale o nada de eso. Sí, pues. Sí, Entonces, sí, entiendo. creo que esa es una función del humor, insisto, del Sí, humor negro. Reconocer lo que está sí, mal y poder sublimarlo. sí, pues. Y yo creo que en el fondo ese tema como del humor negro o de cualquier forma de expresión de arte, porque la comedia es un arte, en Claro. cualquier área siempre está el espacio que es como lo extraño, lo desconocido, por ejemplo, hablar de cosas que son horribles, tortura, etcétera, etcétera. Pero el tema es como, eso yo, según yo, es imposible sacarlo de esos espacios, Ujú. porque no es que esos espacios generen esas cosas, sino que, como tú decís, son una especie de sublimación de los horrores que somos capaces de ver en nuestra existencia humana. Claro. Porque sería lo mismo pedir, por ejemplo, que no existan ese tipo de cosas, como que no exista literatura que hable de ese tipo de cosas, o pinturas que expresen el dolor de otras personas, porque yo creo que justamente va a sublimar un dolor humano. Sí, pues. Lo mismo pasa, si lo queremos ver desde otro lado, es con el arte sublime, la ¿Mm? Capilla Sixtina, el Jardín de las Ah, Delicias, todo eso. Eso tampoco existe. Sin sí, po. embargo, cumple el rol de expresar una cuestión fundamental de nuestra naturaleza humana, sea lo que sea, Sí, y plasmarla en algo. sí. Así como el humor negro permite explicar, no más que explicar, plasmar horripilantes cosas que podemos hacer, Sí, po. llamémoslo el arte puro o el arte blanco, ¿Mm? permite que plasmemos cosas que también podemos hacer.
pensar Sí, en escenarios fantásticos con una virtuosidad impresionante, que todo es bondad. sí, Entonces, no pensar el arte en general como algo que inventa, sino que algo que representa. sí, Porque sí. es como este juego mental de imagínate un nuevo color. No se ¿Ya? puede. Sí, Todos, en todo el árbol o sea, más que el árbol, el espectro de colores ya sí, po, existe. Y yo lo uso, lo pinto, lo que sea, me genera una sí, po, emoción, pero yo no lo inventé, ya estaba. sí, po, sí, po. Lo Yo lo reinterpreto, usé, que es distinto. claro, sí, Entonces yo creo que eso sí. pasa con el humor negro en Yo, particular. sí, y yo creo que igual es complejo el tema, pero estaba pensando en eso porque yo creo que siempre cuando el arte de alguna manera trata de tocar temas, ya sea humor o literatura, lo que sea, ¿Mm? tiene su rechazo, porque en el fondo es lo que rechazamos también como seres humanos. Creo que de alguna manera el humor negro genera más rechazo, porque, entre comillas, lo que trata de hacer el humor siempre es hacer reír, ¿cierto? Claro, Entonces yo creo que esa idea de que nos estamos riendo, yo creo que en el fondo la idea de que nos estamos riendo de algo malo hace parecer de que estamos aprobando algo malo, por así decirlo. claro. Siendo que no necesariamente es eso, sino que probablemente no estamos, si nos reímos de algo es porque entendemos que eso es malo. Yo creo que va desde la parte de entender ese conocimiento, de que es parte de que, de que nos podemos reír de eso. Sí. Y también, si volvemos un poco a lo que dijimos al comienzo, de que la risa como esta cosa de lo no esperado o de la no expectativa, ¿Sí? también va por eso, porque nadie espera reírse de chistes de campo de concentración. Nadie Sí, se espera que llegue un tipo a un escenario y empiece a hacer chistes sobre, sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo hace. Y sé que es pésimo, sé que está mal, sí, pero me genera esa risa casi panicosa que uno disfruta en el minuto, pero que no disfruta el trasfondo de ello. sí, sí. Eh, es complejo porque Sí, yo creo po, que explora las cosas que son más oscuras de nosotros mismos. sí, po. Claro, es Sí, como también hasta cierto punto reconocer lo malo en uno mismo, sí, porque yo soy un convencido de que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, lo que estamos ¿Mm? observando es a nosotros mismos, Sí, dentro de la perspectiva de que todo es una interpretación. Eso es lo que ¿Mm? con lo que yo me he quedado con el tiempo, al menos. Sí, Entonces, cuando yo veo en lo otro a mí mismo, es sí, una cosa que yo no espero, po. Si yo veo un mueble, claro, yo espero ver sí, un mueble, pues no espero verme a mí mismo. sí, po. Si yo veo un chiste, espero ver un chiste, no ver No, lo que a mí me no, genera el chiste. sí, po, Y cuando ocurre ese proceso, es que ocurre la risa. sí, sí. Hay un comediante que a mí me encanta ¿Mm? porque es genial, que es ¿Ya? George Carlin. Ya, sí, me encanta también. Véanlo, porque realmente Sí, hay un, recomendado. hay un monólogo que hace Sí, sobre el planeta Tierra. sí, es muy bueno. Realmente no lo vamos a spoilear, lo vamos a publicar en el link de abajo, en la descripción. Sí, eso. Pero si tienen, creo que dura 10 minutos, Sí, es disfrútenlo. cortito. Sí, es bueno. Y el final, porque este es como el último chiste, por así decirlo, que cuenta en su rutina de esa Claro, que noche, cierra su especial. Sí, lo cierra de una manera tan sublime, a mi parecer, que tiene que verse, tiene que ser visto. sí, yo encuentro que es un genio, George Carlin. Y hacía Sí, justamente todo eso, po. Él tomaba la realidad que nosotros tenemos considerada por lo general, que es sí, como la importancia del ser humano, el futuro de la humanidad, y, y hacía lo que quería con esas ideas. sí, po. Y el Él público se exploraba paraba. sí, sí. George Carlin es un grande de la comedia. Era. Era, sí. Bueno, yo creo que podríamos cerrarlo acá Cerrar por y eso. dejar abierto la invitación a ver cuáles son sus opiniones en torno al tema, pues. Hemos Sí, pues. conversado varias cosas y poder, ojalá, generar diálogo entre todos. Sí, pues. Si no Yo están creo de que eso es lo acuerdo, importante.
Sí, pues, Si no están de acuerdo, nos parece perfecto. sí. Escriban en los comentarios con sus descargos y veremos. Y así podemos aprender todo. Esa es la idea. Sí, pues. Y nada, pues gracias por su apoyo hasta ahora. Sí, Vamos a continuar haciendo estos videos. sí. Nos retrasamos un poco en este por Sí, temas externos, pero la idea es sacar por lo menos uno a la semana, yo creo. mínimo, sí. Sí, Entonces, cerramos por hoy, pues. sí, pues. Así que muchas gracias y nos estamos viendo nuevamente. Que estén todos bien. Ahí Chao. estamos.